tenemos ¿cómo se llama? Digamos, una visita muy importante de, por lo menos en mi caso, uno de los percusionistas más importantes que ha dado esta parroquia. Lo digo no porque estoy tocando con un grupo importante, sino porque lo conozco desde niño y sé de sus facultades como músico. Puedo decir que es uno de los músicos que yo haya visto en el recorrido más digamos, que toca con más exactitud su instrumento y que se da el lujo con toda la seguridad que tengo de que es una persona que sabe de sus facultades musicales, juega con eso. Entonces, en el tiempo que ha transcurrido, donde he podido trabajar con Douglas, me doy el privilegio de decir esa posibilidad que tiene el hermano. Asimismo, es un percusionista que hoy se interesó por una cosa que es importante, que por lo menos cuando yo estaba empezando a tocar un instrumento de ese tipo, no se veía importante leer música. Había una palabra muy común que se usaba que era la guataca. Siempre decían mucho, un tremendo guataquero, porque todo era por lo que llaman la captación, que en música se llama captación. Y eso hacía que todo el mundo se desarrollara a través del oído y mirar. Poca gente se interesaban en leer música, y aquí en San Agustín la única persona que yo conocía que hablaba de eso es un señor que es muy conocido aquí en San Agustín, que se llama Chacho. Yo realmente su nombre de cédula no me lo sé, porque lo conozco desde un niño, siempre le conoció como Chacho. Pero Chacho no es de aquí de Marín, Chacho es de un barrio más allá que se llama El Manguito. Y él, bueno, era un músico que después de un tiempo hacía arte porque leía música, y los de aquí no leían música. Entonces, por lo menos Nené y Alfredo, que eran los músicos, si se quiere, uno de los percusionistas de vanguardia aquí del barrio, no leían música. Ellos no leían música, simplemente también estaban apegados a la guataca. Nené, porque en su casa por ahí arriba, por lo primero, siempre había un grupo de gaitas, él tocaba cuatro, en una época se tocaba batería, y su instrumento realmente era la batería. Y luego conoció a Pedro García, y Pedro García lo enseñó a toda tumbadora, y a partir de allí él se hizo un tumbador. Pero no aparecía todavía la idea de la lectura de la música, hasta que se le presentó la oportunidad de tocar con una orquesta, y lo primero que le preguntaron es: ¿tú lees música? No, tremenda sorpresa. Menos algo, pero era más para ganar el trabajo, pero realmente era mentira porque no leía música. Él y Alfredo Padilla, que ustedes me imagino que hemos oído hablar de él, que es el famoso timbalero calvo que era de la orquesta de Fiesta Mayor, que tocaba con Oscar de León, que tocó con Eli Franchetti, que tocó con una pila de banda conocida, tocó con Porfi Jiménez, tocó con Lavillo, acompañó a Alfredo Hopperty, a Barry White, bueno, para contar una cantidad de artistas conocidos. Pero bueno, se vieron en la necesidad entonces de estudiar música, y para él entonces nada más que existía la Escuela Superior de Música, que quedaba todavía en Santa Capilla, cuyo director era un señor que tenía unos bigotes así, que se llamaba Vicente Emilio Sojo, ¿no? Era un señor que tenía la particularidad de que él primero veía si tú estabas
tenía los zapatos limpios, pantalón planchadito, la camisa bien planchadita a los cuellos y el corte de pelo, y a partir de ahí él sacaba un concepto de lo que era un músico. Bueno, y ahí pues él lo mismo le daba liquidante por nada, porque no era la persona que le estaba esperando para la música. Bueno, entonces yo soy como obligado a estudiar en la escuela, en el sindicato de músicos que quedaba antes de Quine Castán. Todavía la casa es la casa del músico, pero ya no funciona como tal, pero esa era la antigua sede de la asociación musical. Entonces ahí había un profesor que era un músico que empezó a abrir una cátedra ahí para lectura musical, y esta gente fueron y se inscribieron allí y empezaron a conocer los valores de la música y estudiaron un tiempo más o menos prudente para conocer la lectura musical. Y estos señores actualmente, bueno, Alfredo falleció hace como un par de años y Nené todavía está por allí. Pues. Son gente que lograron alcanzar un nivel musical importante dentro y fuera de Venezuela. Y sí, fueron como un ejemplo para que muchos de los músicos de aquí ahora, que son bien conocidos, tuvieran ese escuela, y el barrio se hizo una reputación grandísima específicamente con el instrumento llamado tumbadora. Con ese instrumento fue que Marín se hizo bien conocido en los años 60. Entonces, después que empezó todo ese movimiento con una tumbadora, Nené trajo a Marín a Juan Pachá, a Pedro García, y Pedro García no era un docente, él simplemente era un ejecutante de la música tradicional de Cuba, era un tumbador de orquesta que bailaba, que cantaba, que componía, que tocaba muy bien güiro, tocaba muy bien maraca y muy bien tumbadora. Pero bueno, llegó aquí yo tendría quizás como 14 años, y un poco que empezamos a verlo, ¿no? A ver cómo tocaba Pedro y eso, y empezamos a ver que había una forma de tocar tumbadora que no era lo que nosotros esperábamos. Esperábamos lo que creíamos, que los tumbadoras se tocaban con 2 golpes, con ambas manos. Tucu, eso más o menos pensamos que era así. Hasta que vimos tomando a Pedro, y Pedro ponía la mano de la forma correcta, ¿no? Pues no le dimos a nadie que eso era así ni nada, simplemente nosotros, cuando Pedro iba a tocar con una orquesta, nosotros nos vamos para ir a tocar y para verlo. Y después aquí en Marín empezó a hacer como grupo de rumba. Entonces a uno le decía cómo iba a ser tumbador, a otro le decía cómo iba a hacer el 3 golpes, y él tocaba el quinto y cantaba. Y después del quinto a otro, y él bailaba. Sin ningún tipo de explicación, nada más todo el mundo arrancaba de acuerdo a la explicación que le iba dando, y cada quien se iba apegando más a lo que decía Pedro. Bueno, así más o menos el barrio se fue desarrollando dentro de eso, y dentro de ese mismo desarrollo, como les dije, se fue haciendo un barrio bien conocido y bien de mucho sonido en la ciudad, porque era donde se conocía el género de la rumba, con 3 personas tocando cada uno un instrumento, que no se sabía nada, que existía un tumbador, un 3 golpes, un quinto, clave, catar y un cantante, más bailarina. Y Pedro fue el que más o menos trajo esa enseñanza. A raíz de eso, bueno, el barrio fue para adelante, y empezaron a aparecer las orquestas aquí en el barrio, y había gente que realmente nunca vieron a Guapachán, como Boquepato, Lizardina, Isaac, José Antonio. Ellos nunca vieron a Guapachán ni les interesó para nada Guapachán, para nada. Ellos simplemente ya ellos tocaban. Y como José Antonio era un tumbador que tocaba con la orquesta que se perdió su cacique, con esa orquesta de esa época, él sabía tocar. Y entonces, bueno, esa gente que le nombré aprendieron con José Antonio. Entonces, cuando yo llego aquí, ya ellos sabían tocar, y yo, inclusive el difunto Enrique, yo nunca lo llegué a ver que él vino a participar en los rumbeteos de San Juan, aquí había jamás. Él siempre pasaba por ahí, siempre, pero él tocaba muy bien la tumbadora. Además, era buen tumbador y buen solista. Tenía un sonido bien limpiecito para tocar ese instrumento.
Entonces, bueno, esa gente hicieron su vida musical aparte y nosotros que, como yo casualmente vivo en una calle que es bastante cerca de aquí, me tocaba la oportunidad de estar ahí siempre porque yo vivía en casi toda la esquina. Y entonces, bueno, me tocaba siempre estar más o menos conglomerado y mi hermano, que era más o menos de ese mundo musical, amigo de todo ese mundo musical, me tocó a mí también coger una partecita ahí y más o menos fui participando. Pero bueno, siempre ya yo viendo a Pedro, como Pedro tocaba, y ahí después yo, con esa referencia, cada vez que venían las orquestas, yo me pegaba al televisor para ver la orquesta, y mi hermano después me llevaba a ese para que compraba dos entradas, una para él, una para mí, para ver a cualquier orquesta que viniera. Y mientras que no estaba por acá tomándose su trago, yo estaba en la tarima viendo cómo los tíos ponían las manos, porque no me interesaba ni el timbal ni el bongo, pensaba realmente la tumbadora. En ese sentido, el barrio se fue desarrollando, y empezaron a aparecer ya con el tiempo una cantidad de gente que tocaban tumbadora aquí en el barrio, una cantidad, Julián, que también Julián no tenía nada que ver con guapachá. Julián aprendió solo, él aprendió por otro lado, porque es de una familia de músicos y él sí aprendió por otro lado. Inclusive Julián, él se llama Julián Horta, pero le decían Boquepato, Boquetobo, le dicen Boquetobo. Y entonces él tocaba con Porfi Jiménez, él sí tocaba con orquesta ya de mucho nombre, pero él sí verdad que no tenía nada que ver con guapachá, eso no lo absoluto. Pero bueno, era de aquí del barrio. Entonces llegó un momento que el barrio de verdad tenía una gran cantidad de gente tocando tumbadora. Y, como les repito, unos tipos que tocaban muy bien, como el difunto Enrique Mijares, Boquepato, tocaba muy bien. Y entonces apareció por ahí Javier, se llama Javier Madrid, tocaba también con un grupo que tocaba Ricardo, se llamaba los Super Crema. Y por ahí fueron saliendo instrumentistas que casualmente la tumbadora era lo más importante. Empieza a aparecer de repente los baileros, cuando Alexis Ramírez ya apareció con un timbal, y Luis Quintero eran los únicos timbaleros del barrio, y Alfredo eran los únicos timbaleros del barrio de esa época. Ellos eran los únicos tres que por ahí tomaban timbal. Luego cada vez se empezó a hacer un poco más popular y apareció Chu Quintero tomando bongo. Nadie tocaba bongo en el barrio, sino el único vocero que se conocía en el barrio era Chu Quintero, el único. Pero fue una persona virtuoso musical, alcanzó un nivel musical muy alto, rápido, sin que nadie se diera cuenta. Cuando vieron a él, el tipo era un vocero, de repente tocaba batería, tocaba bajo, tocaba guitarra, tocaba cuatro, componía, o sea, el tipo hacía una infinidad de cosas que todo el mundo se quedó así como, ¿y este de dónde salió? Era de aquí del barrio, un tipo que todo el tiempo estaba callado, y cuando él salió realmente al aire, todo el mundo lo puso que se quedó loco con el nivel musical de ese señor. Yo particularmente lo vi tocando, no en televisión, estaba viendo la televisión una vez y lo vi tocando batería con un grupo. Yo, eso es la batería. Después en otro programa lo voy tocando cuatro. Después en otro programa lo voy tocando tambora, merengue. Y yo, pero este tipo, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, y así viviendo que en distintísimos grupos tocando distintísimos instrumentos bien, con tremendo nivel musical. O sea, no era que era un polinstrumentista, que era eso que llaman todero, porque aquí había una época, había mucha gente que era todero, que tocaba un poquito de bombón, un poquito de tumbador, un poquito de timbal. No, el tipo tocaba bien todo lo que tocaba, todos los instrumentos que él tocaba, los tocaba por encima del nivel. Era aquí el barrio también. Luego de eso empezaron a aparecer como una juventud, como un grupo de relevo, ¿no? Entonces apareció Yuder, apareció Johnny, Crocron, Luisito, Totoño, Felipe Blanco. O sea, empezó a aparecer un montón de gente de repente que fueron saliendo a raíz de todo ese huracán que iba surgiendo de aquí del barrio, y no se escuchaba todavía decir nada de los extremos. Simplemente todo aquí en el barrio, todo aquí. Ni siquiera existía todavía los hornos de cal como eso ahí en un barrio, no existían bloques ni nada. Luego cuando aparecen los bloques, en su debido momento empezaron a aparecer instrumentistas de esa zona.
Apareció el señor Oscar Escobar, está por aquí, el señor Duda Guevara, el hermano de Oscar, de Cheo Escobar. Después apareció por allá Mauricio Silva, o Silva, Daniel, Mauricio, Josué, no, el papel, por supuesto, su papá era bajista de orquesta de renombre, era un señor, le decían Cantinflas, se llamaba sí, le decían Cantinflas, pero no por su nombre. Miguel Silva. César Miguel Silva era un bajista bien conocido porque era un bajista de renombre, tocaba con la orquesta de los melódicos. Un bajista era una orquesta conocida, pues. Y sus hijos, pues, siguieron la con su papá. Y así un poco que San José se fue como extendiendo un poco, por lo menos en el área de la percusión, fue creciendo un poquito más porque ya no son de cara, había instrumentistas y más los de aquí del barrio que ya, los que eran antiguos y los que eran más jóvenes. De esa camada de instrumentistas allá de los hornos de cal, apareció este muchachito que yo lo empecé a ver por ahí tocando, y dice, bueno, el muchachito tiene unas condiciones. Y una vez vino Eddie Palmieri para acá para el barrio, y entonces yo la tomó tumbadora. Luis Ramírez, que está allá atrás, él estaba tocando el timbal y el vocero lo está tocando Orlando Poleo. Y entonces subió un timbalero ahí que no lo conozco, y yo le digo, no sé, algo así. No, era un moreno, no era Vitero. Y entonces después yo llamé a Dula. Yo le estaba ahí en Muli, y yo le dije, súbete. Y él se subió, no sé, a lo mejor tendría hasta acá arriba. Pero así pues, se montó con el valor de un hombre, pues se montó y empezó a tocar timbal y tenía al frente nada más y nada menos que ahí Palmieri. Entonces bueno, así mismo la historia de Juan Manuel Vargas en el área de la percusión fue creciendo, como le digo, se fue extendiendo. Y hoy en día, pues mire, está una pila de músicos muy conocidos en el exterior, está en Nueva York, que es donde es una plaza bien fuerte para que tú aparezcas ahí, es bien difícil. O sea, para que tú en Nueva York subes de verdad como instrumentista, tienes que tener un nivel bien alto de ejecutante, porque la plaza es bien difícil, porque es una historia de la época de Chano Pozo, por los 30, que eso se desarrolló muchísimo, y la tumbadora como instrumento ahí se desarrolló bien alto, y el bongo de timbal del pueblo, con Tito Puente, con Orlando Marín, con Jimmy Sabaté, con una cantidad de baileros de esa época, ¿cómo se llama? Michael Yasso. Timbal se hizo ya un instrumento con una personalidad grandísima, y entonces actualmente en Nueva York pues está Robert Quintero, que es de aquí del barrio, Luisito Quintero, que es del barrio, más recientemente Chulito Quintero, y son gente que ya han pero más Luisito y Robert han logrado meterse en un mundo musical dentro de esa ciudad que tiene como 30 millones de habitantes, agarrar un nombre allí en esa ciudad en medio de tanto nivel musical. Eso quiere decir que, bueno, también tenemos por allá representantes de aquí del barrio a ese nivel. Luego, como le dije, mi hermano Dula se fue a Colombia a tocar con el grupo Nietzsche, experimentar, y ella 21 años por allá, y también ha dado una vuelta por el globo en representación de esta parroquia por encima del nivel. Así que bueno, sin más preámbulos y más de las preguntas pueden venir después de todas las que ustedes quieran, luego con ustedes con Dula de Bala, que pido un aplauso. Muchas gracias. Bueno, el motivo de esta pequeña, digámoslo así, clínica es aclarar muchas cositas que vienen sucediendo a los percusionistas de acá en el patio que no estamos tomando en cuenta, y son cosas muy pequeñas pero a la larga son las más importantes, ¿no? Entonces, pues bueno, primero que nada, si tienen alguna pregunta que hacer, háganla y estamos para responder.
¿Alguien tiene una pregunta? ¿Nadie quiere preguntar? Todo el mundo quiere ver tocar lo que quiera, ¿no? Bueno, aquí tengo entendido, Faride ha hecho un gran trabajo con sus alumnos en la parte técnica, en la parte de lo que respecta al virtuosismo en ese tambor. Y sería bueno complementarlo con la otra cara de la moneda, la parte a la que nos tenemos que enfrentar de verdad cuando salgamos a tocar a la calle, que es bien importante. Entonces yo quisiera como darle una muestra de cómo se debe hacer ese trabajo a la hora de tocar en una orquesta donde el acompañamiento sea lo que prevalece siempre, porque cualquiera puede tocar una marcha, pero hacerla con la cadencia que amerita el asunto ya es diferente. Entonces no sé si nos estamos extendiendo hasta ahí. Entonces vamos a empezar con el bongo, porque el bongo es un instrumento sumamente delicado, porque ese instrumento tiene que ver mucho con el cantante. Muchas veces escuchamos los discos y escuchamos que el bongo va haciendo miles de cosas por encima del cantante, no respetando la línea del cantante, y encima de eso pues sin respetar la clave, que la clave es bien importante para ejecutar estos tres instrumentos que tenemos acá al frente. Yo diría que de la clave parte el tocar bien esos instrumentos. Entonces voy a llamar a mi compañero Faride para que me haga la clave y voy a hacer una pequeña demostración cómo se debería tocar el bongo partiendo de cómo se tocaba en el son cubano, ¿okay? Tocar la marcha en el bongo. Ahora, ¿qué sucede? Hay un movimiento de la mano izquierda que si no se hace con el debido acento que se tiene que hacer, no engrana bien con el movimiento de la conga. Estos tres instrumentos tienen la particularidad de que se encuentran en un segundo tiempo, en un compás de 4x4 combinado con la clave. Entonces siempre coinciden en un mismo golpe en el segundo tiempo del compás, y sería pa, pa. En el segundo tiempo del compás coinciden los tres instrumentos en un solo golpe, y no solamente los tres instrumentos, también coincide el bajo, que el bajo es como la columna vertebral del ritmo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar por ahí, que se llama salsa. Entonces es bien importante tener eso en cuenta, porque si eso no se toma en cuenta, la cosa no va a sonar como queremos que suene. Cuando lo escuchemos va a decir, oye, pero eso no es lo que nosotros queríamos. Pero es que no se están tomando en cuenta esos detalles. Aparte de eso, de la manera en que se abre este instrumento tiene que ver mucho con la clave, porque como lo dije ahora, partiendo de la clave es que se empiezan a tocar estos instrumentos para que quede todo cuadradito y sea agradable al oído. Muchas veces uno graba y dice, oye, que me dijiste un golpe chévere ahí todo, bueno sí, pero ese golpe está ahí por la conciencia de que se hizo pensando en la clave, ¿entienden? Ustedes que son percusionistas, no sé si nos estamos entendiendo. Sí. Ok, entonces yo le voy a pedir para que haga la clave, pero que la haga un poquito más rápido para que vean cómo tiene que abrir el bongo tocando la clave, ¿ya? Un poquito más, un poquito más, un poquito más. Va a ser un florero.
grave. Entonces, ¿alguna pregunta? Lula, explica un poco eso que me escucho por allí muchas veces, que los nuevos ritmos, la salsa contemporánea, que se está tocando ahorita, el bongo tiene una ejecución un poco distinta, ¿no? Donde predominan más los floreos que lo que llamamos marcha y martillo, pues. En la ejecución normal de la salsa contemporánea que se está tocando hoy en día. Ok, pero exactamente, ¿qué es lo que tú quieres saber? Porque yo noto cuando un director te dice a ti, una persona que sabe, que está frente a un grupo, te dice, móntate en el martillo y te quedas montado en ese martillo hasta que se hace que Dios. Los martillos es la marcha, ¿no? es el posible que suena por la marcha, que aquí le llaman martillo. Ok. Y si haces los floreos, a lo mejor ocurrimos lo que dijiste antes, de que se cae sobre la voz del solista, o si existe alguna llamada para cuando entra la voz, cuando sale la voz. Lo que pasa es que yo que soy músico de grabación, cuando yo voy a grabar este instrumento, no están grabadas las voces, pero tiene que haber una voz guía, que yo escuche cómo el tipo está cantando el tema, para yo ir tocando este instrumento de acuerdo a cómo va a quedar la canción. ¿Entiendes? Esto no es así a lo loco, y por eso es que hay fallas, por eso yo oigo las grabaciones que están haciendo hoy en día acá, y el bongo se oye totalmente fuera de clave. No se oye, en el lugar que tienen que ir los floreos, no se oye, no se escucha. Y otra cosa, la afinación, la marcha, son tantas cosas basado en lo que está diciendo, haciendo un poco más la pregunta, es porque yo particularmente, como músico, estoy notando que ahora, pregunté porque no sabía, que hay otra forma de tocar bongo. O sea, cuando tú tocaste la primera parte, pusiste tocar son. Pero resulta que ahora te dicen que no se toca así. Pero ¿quién tiene la autoridad para decir que eso es así? Claro, no sé, pero te lo digo como músico, o sea, es lo que le están diciendo ahora, no, es que ahora no se toca el bongo así, ahora se toca así. No, lo que pasa es que ahora el bongo lo inventaron otra vez. Sí, pareciera, no sé. Voy a hablar algo respecto a eso. Ustedes me escucharon, pero sí. Mira, voy a hablar algo respecto a eso. Aquí se me olvidó decir que Oscar de León, no me toques la botica de agua esa, ¿viste? Es la botica de agua, le dice. Eso es lo original del bongo. Claro. Eso que para Conque se llamaba, es decir, el bongo tiene un lenguaje que se llama marcha, pelota y martillo. Eso se llama. ¿Qué pasa? Que cayó en desuso